Buenas noches a todos, mi nombre es Joan Sebastián Cabanzo Quiroga. Vamos a explicar la actividad de construcción aplicada número 3. Vamos a hablar hoy acerca de funciones y vamos a tocar la función lineal. ¿Qué es una función? Una función es una relación entre dos variables, de manera que a cada valor de la primera le corresponde un único valor en la segunda. Existen variables independientes y variables dependientes. ¿Qué es una variable independiente? Corresponde a la primera variable y se le suele asignar la letra X. ¿Qué es una variable dependiente? Es la que deduce de la variable independiente y se le suele asignar como la letra Y o f de X. Vamos a hablar de los elementos de una función. La función tiene dominio y tiene recorrido. Vamos a analizarlos. El dominio de la función es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente, o sea, X. El conjunto formado por los valores que puede tomar la variable dependiente se llama recorrido o imagen de la función y se representa respectivamente rec de f o im de f. Una función es una relación que asigna a cada elemento del dominio uno y solamente uno en el recorrido. Vamos a hablar ahora del plano cartesiano. ¿Cómo ubicamos un punto en el plano cartesiano? ¿Qué es un plano cartesiano? De pronto todos los hemos visto, ¿cierto? Eje X horizontal, eje Y vertical, eje X llamado también eje de las abscisas, eje Y llamado eje de las ordenadas. En un punto del plano cartesiano P, X en Y, en dos dimensiones, se dice que tiene ordenadas en el eje X y en el eje Y. Al par ordenado X, X, Y, se le denomina coordenadas del punto en el plano cartesiano. De tal forma que un punto lo expresamos de esta forma. Un punto, un valor, coma, otro valor, siendo el primer valor el que va en X, el segundo valor el que va en Y. Vamos a ver acá un ejemplo. Ubique el punto 2,3 en el plano. Tenemos el plano, eje de las X, eje de las Y. Primero el número 2, 2 en las X, acá está. Luego 3 en Y, 3 en Y. Entonces miramos en qué momento se unen los dos puntos. Ahí es el punto 2,3, porque su coordenada X es 2 y su ordenada Y es 3. Otro ejemplo. También puede ser valores negativos. Recordemos que los valores negativos son números. Tenemos entonces que en el eje X va menos 3, va al lado izquierdo, acá lo tenemos, menos 4 en Y, va hacia abajo, lo mismo, tenemos acá ubicado el punto en la coordenada menos 3, menos 4. Vamos a hablar ahora de la función afín. La función afín tiene esta forma que vemos acá arriba. F de x es igual a un valor por x más otro valor, donde m y n son valores reales distintos de 0. También puede ser llamada, pueden ser cualquier letra. Usualmente se utiliza aquí la letra b, donde está la n, que es el intercepto. Un ejemplo. Juan es un taxista que cobra 280 pesos por bajada de bandera y 60 por cada tramo de 200 metros. Como si nos estuviéramos en una carrera de taxi normal. Ahora, si llamamos x al número de tramos recorridos, la función que nos permite encontrar el costo del viaje es el siguiente. 60 veces x más 280, que es lo que cobra acá. Si tabular una función es darle valores a la x y reemplazarlas acá. Entonces, para el tramo 0 va a tener un valor de 280. ¿Por qué? 0 por 60 da 0 más 280, 280 y así sucesivamente. Tenemos la tabulación, la cual nos permite graficar la función, como lo vemos aquí. Vamos a hablar ahora de la función lineal. La función lineal es un número multiplicado por x. Sencillito. X es la variable. Donde m es un número real distinto de 0. Otro ejemplo.
Francisco acompañó a su padre a comprar y ha visto que un kilo de tomates vale 500 pesos. Al preguntar cómo se calcula el precio de diferentes kilos, el papá le explica qué es lo que sucede, ¿cierto? Entonces, en este caso, la variable fija, pues va a ser la variable independiente, disculpen, la variable independiente, pues va a ser el número de kilogramos y el precio va a ser la variable dependiente. De tal forma que tenemos esta ecuación, lo mismo, tabulamos, graficamos. Entonces aquí hay un pequeño tip. En una función lineal, la relación entre la variable independiente y dependiente es de proporcionalidad directa. En la relación de la función afín, esta condición cambia por la condición inicial de la función. Son muy parecidas y como son tan parecidas, pues es muy común confundirlas. Evaluación de una función. Evaluar una función es determinar el valor de una variable dependiente, dado el valor de la variable independiente. Entonces aquí tenemos la explicación. Si la función se escribe como f de x, la función evaluada se escribe como f, entre paréntesis, el número que queremos evaluar. Entonces, ¿qué es evaluar? Sustituimos el valor en la ecuación que tenemos. Vamos a hablar ahora del coeficiente de posición y pendiente de una recta. Coeficiente de posición también llamado intercepto. Recuerden que el intercepto es el punto donde la ecuación corta el eje. Vamos entonces a hablar de mx más n. M, la letra M, es la pendiente. N, coeficiente de posición, o intercepto. M y n pertenecen a los reales. ¿Qué es la pendiente? Es la inclinación que la recta tiene respecto al eje de las abscisas. Eje X. N, o intercepto, coeficiente de posición, es el valor en el cual la recta corta el eje de las ordenadas. Entonces tenemos acá un ejemplo. Dada la función afín, f de x es igual a 2x más 8, grafiquemos la función. ¿Qué hacemos? Cogemos dos puntos, el 0 y el menos 4, puntos estratégicos. Hallamos la pendiente con esta ecuación que tenemos acá. La pendiente es igual al diferencial de y sobre el diferencial de x. Diferencial de y es y2 menos y1. Diferencial de x, x2 menos x1. Siendo estos los valores de y, estos los valores de x. Reemplazamos en la ecuación y tenemos que la pendiente es 2. La pendiente es positiva. Por tanto, al graficarla con los dos puntos que tenemos, 0,8, 0 en x, 8 en y, acá está. Menos 4,0, menos 4 en x, 0 en y, aquí está. Trazamos la gráfica y observamos que la pendiente es positiva, es 2. Y aquí tenemos nuestra gráfica. Para tener en cuenta, dos rectas en el plano son paralelas si tienen igual pendiente. Si la pendiente 1 es igual a la pendiente 2, las rectas son paralelas. Conclusión, dos rectas en el plano son perpendiculares si al multiplicar sus pendientes obtenemos resultado menos 1. Si multiplicamos la pendiente 1 por la pendiente 2, eso nos va a dar menos 1. ¿Qué quiere decir? Que son perpendiculares las gráficas, las líneas, las rectas, se van a cortar. Coeficiente de posición de una función lineal gráficamente. Entonces, importantísimo. Vamos a empezar por el tip. El coeficiente de posición, el que hablamos anteriormente, nos indica si una función es lineal o afín. Recuerden que como son tan parecidas, es muy común confundirlas. Entonces aquí está esta clave. Si el coeficiente es igual a 0, es una función lineal. Aquí lo tenemos en la gráfica. Coeficiente 0, función lineal. Vamos a hablar ahora del teorema de Pitágoras. Muchos lo han escuchado y se utiliza a diario. ¿Qué es? Nos permite relacionar tres lados de un triángulo rectángulo, por lo que es de enorme utilidad cuando conocemos dos de ellos y queremos saber el valor del tercero. También nos sirve para comprobar, conocidos los tres lados de un triángulo, si un triángulo es rectángulo, ya que si lo es, sus lados deben cumplirlo. En los triángulos rectángulos se distinguen uno de sus lados. Se distinguen sus lados. Así, el lado mayor de los tres y opuesto al ángulo en 90 grados, por eso es un triángulo rectángulo, se llama hipotenusa y los otros dos son catetos. Entonces aquí tenemos una gráfica, ángulo de 90 grados, lado A, lado B, opuesto al ángulo de 90 grados, el lado más largo, hipotenusa.
Lo mismo este que tenemos acá, lo mismo este que tenemos acá. No importa la forma del triángulo, siempre el que está contrario al ángulo de 90 grados va a ser la hipotenusa. Y siempre va a ser el lado más largo. Dice el teorema de Pitágoras: en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 más cateto 2. Aquí lo tenemos. Si lo expresamos de forma geométrica, el teorema de Pitágoras quiere decir que el área de un cuadrado del lado de la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de otros dos cuadrados, cuyos lados son cada uno de los catetos respectivamente. Aquí lo que tenemos en la fórmula es exactamente eso. Tenemos dos cuadrados de los catetos del área, a cuadrado, b cuadrado, y al derramar, como está en el GIF, el contenido es exactamente el área de la hipotenusa al cuadrado. Algunos ejemplos. Se quiere sujetar un poste vertical de 5 metros de altura, acá está, con un cable tirante, desde su parte más alta hasta el suelo. Si la distancia del punto de anclaje del cable en el suelo a la base del poste es 12 metros, acá está, ¿cuánto debe medir el cable? Entonces, si llamamos que este es X, conocemos este valor del cateto, este cateto, ángulo de 90 grados, teorema de Pitágoras. Hacemos la ecuación, despejamos el valor de X y quiere decir que esa hipotenusa va a valer 13 metros. Vamos a hablar ahora de las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son las funciones de un ángulo. Estas incluyen términos que describen la medición de ángulos y triángulos, como son el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Los ángulos en las funciones trigonométricas se expresan como radianes y los radianes son el equivalente de los grados de los ángulos en función del radio de la circunferencia. Aquí tenemos un poquito la explicación de cada uno. Lado A, B, C, ángulo alfa, ángulo beta, ángulo de 90 grados. También se puede explicar de acuerdo al círculo trigonométrico. Acá lo tenemos, la función seno. Cuando se grafica el seno, a medida que el segmento se abre, el seno crece a ser igual que 1. Cuando el ángulo es igual a 90 grados o a pi medios, entonces acá tenemos la expresión, como podemos ver en el GIF. Va a empezar desde 0, va a oscilar y llega otra vez a 0. Función coseno. Aquí también la tenemos desde la gráfica, el GIF. Empieza desde 1 y también tiene un comportamiento oscilatorio. Es muy común asimilarlo con las ondas. Función tangente. Aquí tenemos la gráfica, la explicación, que es la función tangente. La tangente es la medida entre el punto de corte de la circunferencia A, como vemos acá, y la intersección del segmento desde 0 a B, con una recta perpendicular al punto A. Aquí tenemos. Reciprocidad de las funciones. ¿Qué significa que una función sea recíproca? Como se dieron cuenta, explicamos estas. Las funciones recíprocas son exactamente a continuación. Decimos entonces, por ejemplo, el seno es recíproco al cosecante. ¿Seno qué es? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cosecante ¿qué es? Hipotenusa sobre cateto opuesto. A eso se refiere que sean recíprocas, que es simplemente el numerador va al denominador, el denominador al numerador y así. Por tanto, si vemos los valores en la tabla, nos vamos a dar cuenta que son recíprocas. Seno y cosecante, aquí tenemos los valores, y así podemos compararlo con cada una de ellas. Espero que haya sido de su agrado. Esta es una bibliografía donde saqué toda la información. Cualquier duda pueden pausar el video en el momento que ustedes quieren, echarle una repasadita y espero ser de mucha utilidad para toda la solución de sus dudas. Muchas gracias, hasta luego.